Tenía solo un verano para mantener su secreto. 3 meses cuidando a la hija del millonario más frío de Cancún. Pero cuando Camila escuchó lo que él dijo de ella, su corazón se rompió. Y cuando Alejandro encontró la carta escrita con lágrimas, hizo algo que cambiaría todo para siempre. Si te gustan las historias de amor y romance, mira hasta el final. Suscríbete a este canal y cuéntanos desde qué ciudad nos escuchas. El sol de junio caía como fuego líquido sobre el Caribe mexicano, tiñendo las aguas de turquesa brillante que parecían extenderse hasta el infinito. Desde la terraza de su mansión privada en la zona más exclusiva de Cancún, Alejandro Mendoza observaba el horizonte mientras sostenía una copa de whisky escocés de 25 años. A sus 37 años, había construido un imperio hotelero que se extendía por toda la Riviera Maya, con propiedades que aparecían en las revistas de lujo más prestigiosas del mundo. Su rostro angular, cabello negro peinado hacia atrás con algunas canas distinguidas en las sienes, y ojos grises que parecían atravesar a las personas, lo habían convertido en uno de los solteros más codiciados de México. Vestía incluso en casa con un estilo casual elegante. Pantalones de lino beige y camisa blanca de algodón italiano con los primeros botones desabrochados. En su muñeca izquierda brillaba un Patek Philippe de 1952, parte de su colección de relojes antiguos, la única pasión que se permitía más allá del trabajo. Pero detrás de esa imagen de éxito absoluto, Alejandro cargaba con el peso de un divorcio que lo había dejado marcado para siempre. 3 años atrás, su exesposa Isabela lo había abandonado llevándose no solo la mitad de su fortuna, sino también su capacidad de confiar. La había descubierto con su socio comercial en el yate que él le había regalado por su aniversario. Desde entonces, había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni siquiera su hija de 6 años, Sofía, podía escalarlos completamente. El sonido de risas infantiles interrumpió sus pensamientos. A través de los ventanales de su despacho, podía ver a Sofía jugando en el jardín con Julia, la niñera que llevaba 2 años con ellos. Pero Julia le había avisado esa mañana que su madre en Guadalajara había sufrido un accidente y necesitaba regresar inmediatamente. Era la 5ª niñera en 3 años. Alejandro sabía que el problema no era las niñeras, era él. Sofía se había encariñado demasiado con las primeras 2, y cuando se fueron, la niña lloró durante semanas. Ahora Alejandro mantenía una distancia profesional estricta con el personal, especialmente con quienes cuidaban a su hija. Su teléfono vibró sobre el escritorio de caoba. Era Roberto, su asistente personal. «Jefe, encontré a la candidata perfecta. Se llama Camila Herrera, 24 años. Viene muy recomendada por la familia Sánchez. Acaba de llegar a Cancún desde Mérida. Tiene excelentes referencias y está disponible inmediatamente. Puede venir esta tarde para la entrevista». «Que venga a las 5», respondió Alejandro secamente. «Y Roberto, verifica sus antecedentes 2 veces. No quiero sorpresas». Colgó sin esperar respuesta. La desconfianza se había convertido en su segunda naturaleza. A 150 kilómetros de distancia, en un modesto departamento de Mérida, Camila Herrera doblaba cuidadosamente su ropa dentro de una maleta gastada. Sus manos temblaban ligeramente mientras colocaba el último vestido, el más bonito que tenía, un vestido sencillo de color azul claro que había sido de su madre antes de la enfermedad. A sus 24 años, Camila había aprendido a ser invisible. Era una habilidad necesaria cuando crecías siendo la hija de una madre soltera enferma, en un pueblo donde los chismes viajaban más rápido que el viento. Su cabello castaño claro caía en ondas naturales hasta la mitad de su espalda, siempre recogido en una coleta baja que dejaba su rostro al descubierto. Sus ojos color miel tenían esa cualidad especial de parecer transparentes, como si mostraran exactamente lo que sentía en cada momento. No usaba maquillaje, no porque no quisiera, sino porque nunca había aprendido a aplicarlo. Su belleza era de esas que pasan desapercibidas en una primera mirada, pero que se revelan lentamente. La curva delicada de su mejilla, la forma de su boca cuando sonreía tímidamente, la gentileza que irradiaba de cada gesto. «Mija, ¿estás segura de esto?», preguntó María Elena desde la cama donde pasaba la mayor parte del tiempo. A sus 52 años, la esclerosis múltiple la había debilitado hasta el punto de necesitar ayuda para las tareas más básicas. Su rostro,
aunque marcado por el dolor, conservaba la belleza que Camila había heredado. «Mamá, es una oportunidad increíble», respondió Camila sentándose en el borde de la cama y tomando la mano temblorosa de su madre. «La familia Sánchez me recomendó personalmente. El salario es 5 veces lo que gano aquí, y me dan alojamiento. Podré pagar tus tratamientos, los que el seguro no cubre, y contratar a la señora Lupita para que te cuide mientras no estoy». María Elena apretó la mano de su hija con la poca fuerza que tenía. «No me preocupa el dinero, mi amor. Me preocupas tú. Cancún es una ciudad grande, peligrosa. Nunca has salido de Mérida. Nunca has...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Nunca has estado con un hombre, Camila. Eres tan inocente, tan confiada». Camila sintió el rubor invadir sus mejillas. Era cierto. A los 24 años, nunca había tenido novio. Nunca había besado a nadie. Nunca había experimentado nada de lo que sus amigas de la escuela habían vivido años atrás. No era por falta de interés de parte de los hombres. Había habido algunos que intentaron acercarse, pero entre cuidar a su madre y trabajar en una guardería local, Camila simplemente no había tenido tiempo ni espacio para el romance. Y si era completamente honesta consigo misma, también tenía miedo. Miedo de confiar, de abrirse, de ser vulnerable. «Mamá, solo voy a ser niñera. Cuidaré a una niña de 6 años durante el verano. Son solo 3 meses. Estaré bien, te lo prometo». Besó la frente de su madre y terminó de cerrar la maleta. El autobús a Cancún salía en 2 horas y necesitaba llegar a tiempo para la entrevista de las 5. La mansión de Alejandro Mendoza era exactamente lo que Camila había imaginado que sería el paraíso. Ubicada en una península privada con acceso directo a una playa de arena blanca, la estructura moderna de 3 pisos combinaba cristal, mármol y madera tropical en una sinfonía arquitectónica que quitaba el aliento. Palmeras perfectamente cuidadas flanqueaban el camino de entrada, y el sonido de una fuente de agua creaba una melodía relajante que contrastaba con el nerviosismo que Camila sentía. Cuando el taxi la dejó en la puerta principal, Camila tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse paralizada. Su pequeño departamento en Mérida cabría 10 veces en el jardín frontal. Alisó su vestido azul, verificó que su coleta estuviera en su lugar y presionó el timbre. El sonido de campanadas elegantes resonó dentro de la casa. La puerta se abrió para revelar a un hombre de mediana edad, vestido con traje oscuro. «¿Señorita Herrera?», preguntó con formalidad profesional. «Soy Roberto, el asistente del señor Mendoza. Por favor, pase». Camila asintió, incapaz de formar palabras. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. El vestíbulo de doble altura tenía un candelabro de cristal que debía valer más que todo lo que Camila poseía. El piso de mármol italiano reflejaba su imagen temblorosa. «El señor Mendoza la recibirá en su despacho», indicó Roberto, guiándola por un pasillo decorado con arte contemporáneo mexicano. Cada cuadro parecía sacado de una galería de museo. Camila apretó su bolso contra su cuerpo, sintiendo que cada paso la alejaba más de su mundo conocido y seguro. Roberto tocó la puerta de caoba antes de abrirla. «Señor Mendoza, la señorita Herrera ha llegado». Se hizo a un lado para dejar pasar a Camila, y luego cerró la puerta detrás de ella, dejándola sola en el despacho. Alejandro estaba de pie junto a la ventana que daba al mar, de espaldas a ella. Camila pudo ver su figura reflejada en el cristal, alta, imponente, con ese aire de autoridad natural que algunas personas parecen irradiar sin esfuerzo. Cuando se volvió para mirarla, sus ojos grises se clavaron en ella con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. Por un momento, Alejandro se quedó inmóvil. La joven frente a él no era lo que esperaba. Las niñeras anteriores habían sido mujeres más maduras, con experiencia visible en sus rostros y modales. Esta chica parecía apenas salida de la adolescencia, con sus mejillas sonrojadas y esa forma de sostener su bolso como si fuera un escudo protector. Pero había algo en ella, una cualidad que no podía definir exactamente. Quizás era la transparencia de su mirada, o la forma en que temblaba ligeramente, pero aún así mantenía la cabeza en alto. «Señorita Herrera», dijo finalmente, su voz profunda llenando el espacio. «Tome asiento». Señaló una silla de cuero frente a su escritorio. Camila se movió con cuidado, como si temiera romper algo, y se sentó en el borde de la silla,
con la espalda perfectamente recta. Alejandro rodeó el escritorio y se sentó frente a ella, tomando la carpeta con sus documentos. Veo que viene recomendada por la familia Sánchez. Ellos son muy buenos amigos míos. Hizo una pausa, observándola. También veo que acaba de llegar a Cancún. ¿Por qué decidió dejar Mérida? Camila tragó saliva, sintiendo su boca seca. Mi madre está enferma, señor. Tiene esclerosis múltiple. Los tratamientos son muy costosos y el salario que ofrecen aquí me permitirá ayudarla. Su voz era suave pero firme, sin rastro de autocompasión. ¿Y su padre?, preguntó Alejandro. Su tono neutral, pero sus ojos calculadores. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 3 años. Siempre hemos sido solo mi madre y yo. Alejandro asintió, haciendo una nota mental. ¿Tiene experiencia con niños? Trabajé durante 5 años en una guardería en Mérida, respondió Camila, sintiéndose ligeramente más cómoda al hablar de algo que conocía. Cuidaba principalmente niños de 3 a 7 años. También daba clases de arte los sábados. Me encantan los niños, señor. Son honestos, puros. Merecen ser tratados con paciencia y amor. Por primera vez desde que entró, Alejandro detectó una chispa de pasión en su voz. Esta chica realmente amaba lo que hacía. No era solo un trabajo para ella. Mi hija Sofía tiene 6 años. Perdió a su madre hace 3 años. No mencionó que técnicamente la madre estaba viva. Simplemente los había abandonado. Es una niña sensible, inteligente, pero ha tenido dificultades para confiar en las personas desde entonces. Entiendo, dijo Camila suavemente. Los niños que han experimentado pérdida necesitan tiempo y constancia. No se ganan su confianza con juguetes o promesas, sino estando presente, siendo predecible, siendo seguro. Alejandro la miró con renovado interés. Esta respuesta era más sofisticada de lo que esperaba de alguien tan joven. El contrato sería solo por el verano. 3 meses. Junio, julio y agosto. Mi hija está de vacaciones escolares y necesito a alguien de tiempo completo. Las condiciones incluyen alojamiento en una habitación en el 2.º piso, 3 comidas al día y un salario de 25.000 pesos mensuales. Camila no pudo contener un pequeño jadeo. Era más del doble de lo que esperaba. Con ese dinero podría pagar los tratamientos de su madre y aún ahorrar algo. Es muy generoso, señor, murmuró. No es generosidad. Es el precio del mercado para alguien que vivirá aquí, respondió Alejandro con frialdad. Pero hay reglas, estrictas. Primera, mi hija es su única responsabilidad. No espero que haga labores domésticas, tengo personal para eso. Segunda, mantendrá una distancia profesional en todo momento. Nada de encariñarse demasiado, porque en 3 meses se irá y no quiero que Sofía sufra otra pérdida. Tercera, no toleró mentiras ni secretos. Si algo sucede con mi hija, quiero saberlo inmediatamente. ¿Está clara? Camila asintió, sintiendo un nudo en el estómago ante la dureza de su tono. Este hombre había sido lastimado profundamente. Eso era evidente. Perfectamente claro, señor Mendoza. Excelente. Puede comenzar mañana. Roberto le mostrará su habitación y le explicará la rutina de Sofía. Se levantó, dando por terminada la entrevista. Cuando Camila también se puso de pie, Alejandro añadió: «Una cosa más, señorita Herrera. No soy un hombre fácil de tratar. Tengo expectativas altas y poca paciencia. Si no puede manejar eso, es mejor que se vaya ahora». Camila lo miró directamente a los ojos por primera vez, reuniendo todo el coraje que tenía. «Señor Mendoza, he cuidado a mi madre enferma desde los 14 años. He trabajado 2 empleos mientras estudiaba. Sé lo que es la responsabilidad y la dedicación. No le fallaré». Había algo en su voz, una determinación tranquila que hizo que Alejandro la observara un momento más de lo necesario. «Eso espero», respondió finalmente. «Roberto la acompañará». Extendió su mano para un apretón formal. Cuando la mano pequeña y cálida de Camila tocó la suya, Alejandro sintió una descarga eléctrica inesperada que lo hizo soltar el contacto más rápido de lo normal. Camila también lo sintió, sus mejillas ardiendo mientras salía rápidamente del despacho. La habitación que Roberto le mostró era más grande que todo su departamento en Mérida. Tenía una cama king size, con sábanas blancas que parecían nubes, un baño privado de mármol con una bañera profunda, y un balcón privado con vista al mar. Camila se quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo que había entrado en una dimensión paralela.
La cena se sirve a las 7 en el comedor principal, explicó Roberto. Pero para esta noche, si prefiere, puedo pedir que le traigan algo aquí. Sé que ha sido un día largo. Camila asintió agradecida. Eso sería muy amable, gracias. Cuando Roberto se fue, Camila se dejó caer en la cama, hundiendo en el colchón más cómodo en el que había estado en su vida. Tomó su teléfono para llamar a su madre. ¿Mamá? Sí, conseguí el trabajo. La casa es... Mamá, no te imaginas. Es como un hotel. Mi habitación tiene vista al mar. Sí, estoy bien. Un poco nerviosa, pero bien. El señor Mendoza es... complicado. Pero yo puedo hacerlo. Lo haré por ti, mami. Te amo. Descansa. Esa noche, Camila apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos grises observándola con esa intensidad perturbadora. Había algo en Alejandro Mendoza que la asustaba y la intrigaba al mismo tiempo. Era como estar frente a una tormenta. Peligroso, poderoso, imposible de ignorar. A la mañana siguiente, Camila se despertó a las 6. Los años de cuidar a su madre la habían convertido en una persona madrugadora. Se duchó. Se puso su vestido más conservador, uno gris oscuro que le llegaba hasta las rodillas, y recogió su cabello en el moño bajo habitual. A las 7 en punto, bajó al comedor donde Roberto le había dicho que desayunaría con Sofía. La niña ya estaba sentada a la mesa, moviendo las piernas que no alcanzaban el suelo, con un plato de hot cakes frente a ella que apenas había tocado. Tenía el cabello oscuro de su padre recogido en 2 coletas, y cuando levantó la vista para mirar a Camila, reveló los mismos ojos grises penetrantes. Pero a diferencia de su padre, en ella había una vulnerabilidad evidente, una tristeza que ningún niño de 6 años debería cargar. «Hola», dijo Camila con suavidad, acercándose despacio como lo haría con un animalito asustado. «Me llamo Camila. ¿Tú debes ser Sofía?» La niña asintió pero no dijo nada, observando a Camila con desconfianza. «Escuché que te gustan los hot cakes. A mí también. Aunque si soy honesta, prefiero los waffles con fresas. ¿Tú qué prefieres?» Sofía pensó por un momento antes de responder. «Me gustan las crepas, con Nutella». Su voz era tan suave que Camila tuvo que inclinarse para escucharla. «Oh, esa es una excelente elección. Las crepas son como los panqueques pero más elegantes, ¿verdad?» Sofía asintió, y Camila detectó el fantasma de una sonrisa en sus labios. Se sentó junto a ella, no frente a ella, eliminando la barrera de la mesa. «¿Sabes? Estoy un poco nerviosa. Es mi primera vez en Cancún, y todo es muy diferente a mi casa en Mérida. ¿Crees que podrías ayudarme a no sentirme tan perdida?» Era un truco que había aprendido trabajando con niños. Darles poder, hacerlos sentir necesarios. «¿Qué quieres saber?», preguntó Sofía, su postura relajándose ligeramente. «Bueno, para empezar, ¿cuál es tu lugar favorito de la casa?» «La biblioteca del segundo piso. Tiene muchos libros y una ventana donde puedes ver el mar y los pájaros. Suena hermoso. ¿Me lo mostrarías después del desayuno?» Por primera vez, Sofía sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Sí». Desde el marco de la puerta, Alejandro observaba la interacción, una taza de café en la mano. Había bajado atraído por el sonido inusual de la risa de su hija. Ver a Sofía sonreír era raro últimamente, y algo en la forma paciente y genuina en que Camila se acercaba a ella le tocó una fibra que había creído muerta. Pero inmediatamente después de ese pensamiento, Alejandro sintió las paredes elevarse de nuevo. No podía permitirse sentir nada hacia la niñera. Era solo una empleada temporal. En 3 meses se iría y la vida continuaría. Se alejó sin hacer ruido, ignorando el calor extraño que sentía en el pecho. Los primeros días establecieron una rutina. Camila despertaba temprano, desayunaba con Sofía, pasaban las mañanas en actividades educativas que Camila convertía en juegos, nadaban en la piscina durante las horas menos calurosas y por las tardes leían o dibujaban en la biblioteca. Alejandro rara vez estaba en casa, salía antes del desayuno y regresaba después de la cena, enterrándose en el trabajo como había hecho durante 3 años. Pero incluso con su ausencia, Camila podía sentir su presencia en cada rincón de la casa. Los relojes antiguos perfectamente alineados en vitrinas de cristal, los libros sobre estrategia empresarial en el despacho, el aroma de su colonia cara que permanecía flotando en el aire después de que salía. Y sobre todo,
Podía sentirlo en Sofía, en la forma en que la niña miraba hacia la ventana cada tarde, esperando ver el auto de su padre, solo para suspirar con decepción cuando no llegaba. «¿Por qué papá no juega conmigo?», preguntó Sofía una tarde mientras coloreaban en la biblioteca. Era la tercera semana de junio, y la confianza entre ellas había crecido hasta el punto en que la niña hablaba abiertamente con Camila. «Siempre está trabajando». Camila dejó su crayón, eligiendo sus palabras con cuidado. A veces, cuando las personas mayores están tristes por dentro, trabajan mucho para no pensar en lo que les duele. No significa que no te ame, Sofía. Significa que está tratando de sanar a su manera. ¿Como cuando mamá se fue y yo no quería hablar con nadie?, preguntó la niña con una sabiduría que rompió el corazón de Camila. «Exactamente como eso, mi amor». Camila la abrazó, sintiendo a la pequeña aferrarse a ella con una necesidad que hablaba de tantos abrazos no dados. «Pero ¿sabes qué? Los papás a veces necesitan que les recuerden que sus hijos los necesitan. ¿Qué te parece si esta noche, cuando llegue del trabajo, le mostramos los dibujos que hiciste hoy? A lo mejor eso lo hace sonreír». Esa noche, Alejandro llegó a las 10, exhausto después de una reunión particularmente difícil con inversores japoneses. Todo lo que quería era un trago y silencio. Pero al entrar, encontró a Sofía sentada en el primer escalón de la escalera, en pijama, claramente luchando por mantener los ojos abiertos. «¿Sofía? ¿Qué haces despierta?», preguntó, sintiendo una punzada de algo parecido a la culpa. «Te esperaba, papi. Quería mostrarte algo». Se levantó con un papel en la mano. Era un dibujo de 3 figuras: un hombre alto con corbata, una niña pequeña y una mujer con pelo largo. «Somos nosotros, tú, yo y Camila. Estamos en la playa siendo felices». Alejandro tomó el dibujo, sintiendo un nudo en la garganta. No podía recordar la última vez que Sofía había hecho algo para él, la última vez que había esperado despierta solo para verlo. Miró hacia arriba y vio a Camila de pie en el segundo piso, observándolos. Sus miradas se encontraron por un momento cargado, y Alejandro vio en sus ojos color miel algo que lo desarmó por completo: compasión genuina. «Es hermoso, princesa», dijo finalmente, su voz más suave de lo habitual. Se arrodilló para estar a la altura de Sofía y la abrazó, sintiendo cómo su hija se derretía contra él. «Lo pondré en mi oficina para poder verlo cada día». «¿De verdad? De verdad. Ahora ve a dormir. Es muy tarde». Besó su frente, y Sofía subió corriendo las escaleras, deteniéndose para abrazar brevemente a Camila antes de desaparecer en su habitación. Camila comenzó a seguirla, pero la voz de Alejandro la detuvo. «Señorita Herrera, un momento». Se acercó a las escaleras, mirándola desde abajo. Incluso desde esa posición, su presencia era intimidante. «Gracias», dijo simplemente, «por hacer que mi hija me esperara esta noche, por recordarme que tengo más responsabilidades que solo trabajar». Camila bajó algunos escalones, acortando la distancia entre ellos. «Señor Mendoza, Sofía lo ama profundamente. Solo necesita saber que usted también la ama. Los niños no entienden el lenguaje del trabajo o el dinero. Entienden el tiempo y la presencia». Era una reprimenda suave, pero una reprimenda al fin y al cabo. En otro momento, con cualquier otra persona, Alejandro habría reaccionado con ira ante ese atrevimiento. Pero había algo en la forma en que Camila lo decía, sin juicio, solo con una verdad tranquila, que lo desarmaba. «Tiene razón», admitió, sorprendiéndose a sí mismo. «He sido un padre ausente. Pensé que estaba protegiéndola, manteniéndome distante para que no le doliera cuando inevitablemente la gente se va. Pero solo la estoy lastimando de otra manera». Camila bajó otro escalón, ahora lo suficientemente cerca para ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos. «La gente no siempre se va, señor Mendoza. A veces se quedan, a veces pelean por quedarse. Pero no lo sabrá si nunca les da la oportunidad». Sus palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de un significado que iba más allá de la conversación sobre Sofía. Alejandro la miró en silencio, notando por primera vez pequeños detalles: la forma en que se mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa, cómo sus ojos cambiaban de color según la luz, pasando de dorado a ámbar. Se dio cuenta con un sobresalto que esta mujer, esta niñera tímida y suave que había entrado en su casa hace solo 3 semanas,
Estaba comenzando a importarle más de lo que debería. «Es tarde», dijo bruscamente, rompiendo el momento. «Debería ir a dormir». Se dio la vuelta y se dirigió a su despacho, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Necesitaba distancia, perspectiva, control, cosas que sentía deslizarse peligrosamente cada vez que Camila Herrera lo miraba con esos ojos transparentes. Camila subió lentamente a su habitación, su corazón latiendo rápido. Había algo en la forma en que Alejandro la había mirado justo antes de alejarse, una intensidad que era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Se sentó en su cama, abrazando una almohada contra su pecho. «¿Qué me está pasando?», susurró al cuarto vacío. A medida que julio llegaba con su calor sofocante y tormentas tropicales ocasionales, la dinámica en la casa comenzó a cambiar sutilmente. Alejandro empezó a llegar más temprano, a veces a las 8, otras a las 7. Siempre encontraba a Camila y Sofía haciendo algo, leyendo, jugando juegos de mesa o viendo películas de Disney. Al principio solo observaba desde la distancia, pero gradualmente comenzó a unirse. Una noche, durante una tormenta particularmente fuerte, encontró a las dos acurrucadas en el sofá de la sala. Sofía con los ojos cerrados de miedo cada vez que tronaba. «¿Puedo?», preguntó, señalando el espacio al otro lado de Sofía. Camila asintió, moviéndose ligeramente para hacer espacio. Alejandro se sentó, y su hija inmediatamente se acurrucó contra él. «Tengo una idea», dijo Alejandro de repente. «¿Qué tal si cada vez que truene contamos algo por lo que estamos agradecidos? Así la tormenta se convierte en algo bueno en lugar de algo que da miedo». Sofía lo miró con ojos grandes. «¿Tú también tienes miedo a veces, papi?» «Todos tenemos miedo a veces, princesa. La diferencia es qué hacemos con ese miedo». El trueno retumbó. «Mi turno», dijo Alejandro. «Estoy agradecido por mi hija, que es valiente y amable». Otro trueno. «Yo estoy agradecida por mi papá, que vino a casa temprano hoy», dijo Sofía. Otro trueno más. Ambos miraron a Camila, esperando. «Estoy agradecida», comenzó, sintiendo sus mejillas arder bajo la mirada intensa de Alejandro, «por esta familia que me ha hecho sentir bienvenida». Algo cambió en la expresión de Alejandro, un suavizamiento alrededor de sus ojos. Por el resto de la tormenta, los tres permanecieron juntos en el sofá, compartiendo gratitudes, y para cuando la lluvia amainó, Sofía se había quedado dormida entre ellos. «La llevaré a su cama», susurró Alejandro, levantándose cuidadosamente con su hija en brazos. Camila los siguió, abriendo las puertas y apartando las mantas para que él pudiera acostarla. En el pasillo, bajo la tenue luz de las lámparas nocturnas, se quedaron de pie uno frente al otro. «Ha sido buena para ella», dijo Alejandro en voz baja. «Para nosotros». Ese «nosotros» colgó en el aire, cargado de implicaciones. «Es fácil ser buena con ustedes», respondió Camila, apenas un susurro. «Sofía es especial. Y usted…» Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea. «¿Y yo?», presionó Alejandro, dando un paso más cerca. Estaban a menos de 1 metro de distancia ahora. Camila podía oler su colonia mezclada con el aroma de la lluvia que entraba por una ventana abierta. «Usted es más de lo que aparenta ser, más amable, más vulnerable, solo que no se permite mostrarlo». Era una observación tan simple pero tan verdadera que Alejandro sintió como si ella hubiera visto directamente a través de todas sus defensas. «Camila», dijo su nombre por primera vez, dejando caer la formalidad del «señorita Herrera». El nombre sonó diferente en su boca, íntimo, como una caricia. «Señor Mendoza», respondió ella, aunque su voz tembló al decirlo. «Alejandro, llámame Alejandro, al menos cuando estemos solos». Se acercó otro paso, ahora tan cerca que podía ver la forma en que el pulso de Camila latía visible en su garganta. «No puedo», susurró ella. «Soy su empleada. Hay reglas, límites». «Al diablo con las reglas», murmuró Alejandro, levantando una mano para tocar suavemente su mejilla. El contacto fue eléctrico, haciendo que ambos se quedaran sin aliento. «¿Puedo besarte?». La pregunta era cruda en su honestidad, sin juegos, sin pretensiones. Camila sabía que debería decir no, que debería alejarse, que esto solo podría terminar en dolor. Pero había algo en sus ojos grises, una vulnerabilidad que coincidía con la suya propia. «Yo nunca…»
comenzó a decir, pero se detuvo avergonzada. ¿Nunca qué? Alejandro frunció el ceño confundido. Nunca he besado a nadie, admitió Camila, su voz apenas audible. Nunca he estado con nadie. Ni siquiera he salido en una cita de verdad. La confesión quedó suspendida entre ellos. Alejandro la miraba con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, más oscuro. Deseo mezclado con ternura. Dios, Camila. No sabía. Yo... Se alejó un paso, pasándose las manos por el cabello. Esto está mal. Yo no debería... Eres demasiado joven, demasiado inocente, y trabajas para mí. Tengo 24 años. Soy adulta. Y elijo... Pero Alejandro la interrumpió. No. Escucha. Si hacemos esto, si cruzo esta línea contigo, cambiará todo. Y no puedo prometerte un final feliz, Camila. No soy bueno en las relaciones. Mi matrimonio fracasó espectacularmente. Lastimo a las personas que se acercan demasiado. No quiero lastimarte. Su voz era áspera con emoción contenida. Camila lo miró, viendo en él el mismo miedo que ella sentía. ¿Y si yo también tengo miedo? ¿Qué? ¿Solo nos alejamos de algo que podría ser importante porque podría doler? Es diferente. Tú eres diferente. Eres pura, Camila. Todo en ti es genuino, honesto. No puedo ser quien manche eso. No me subestimes, dijo ella con una fiereza que lo sorprendió. Puedo decidir por mí misma qué riesgos tomar. Alejandro la miró largamente, una batalla interna evidente en su rostro. Finalmente, como si llegara a una decisión, dio un paso atrás. Necesito tiempo para pensar. Esto es complicado. Se alejó hacia su habitación, dejando a Camila sola en el pasillo, con el corazón acelerado y las lágrimas amenazando con caer. Había sido casi besada, casi algo más, y ahora sentía el rechazo como un peso físico en su pecho. Los siguientes días fueron tortura. Alejandro volvió a sus patrones antiguos, llegando tarde, saliendo temprano, evitándola. Cuando sus caminos se cruzaban, era educado pero distante, como si esa noche, en el pasillo, nunca hubiera ocurrido. Camila se sumergió en su trabajo con Sofía, usando a la niña como escudo contra el dolor que sentía creciendo en su interior. Pero Sofía, perceptiva como solo los niños pueden ser, notó el cambio. ¿Por qué papá ya no cena con nosotras?, preguntó una noche a mediados de julio. Camila forzó una sonrisa. Está muy ocupado con el trabajo, amor. Tiene muchas responsabilidades. Pensé que estaba siendo mejor. Pensé que íbamos a ser una familia. La inocencia de esas palabras fue como un cuchillo en el corazón de Camila. Una familia. Era exactamente lo que ella había comenzado a imaginar también, en esos momentos secretos antes de dormir. Esa misma tarde, Camila estaba organizando los juguetes en la habitación de Sofía, mientras la niña dormía la siesta. La puerta del despacho de Alejandro estaba entreabierta, y voces se filtraban hacia el pasillo. No era su intención escuchar, pero la voz de Roberto era clara. ¿Entonces despedirá a la señorita Herrera antes de que termine el contrato? Es lo mejor, respondió Alejandro, su voz tensa. Ha estado aquí casi 2 meses. Es suficiente. Sofía estará bien con otra niñera. ¿Estás seguro de que esto es sobre Sofía? Porque desde donde yo estoy parece que estás huyendo. Hubo una pausa. Roberto, no te pago para que analices mi vida personal. Me pagas para ser honesto. Y honestamente, esa chica es lo mejor que le ha pasado a esta casa en 3 años. Sofía está floreciendo. Tú estás más presente. ¿Y la despides porque tienes miedo? No tengo miedo de nada. Mentira. Tienes miedo de volver a confiar en alguien. Tienes miedo de que Camila resulte ser como Isabela. Pero no lo es. Y lo sabes. Es solo otra mujer joven más buscando un cheque, dijo Alejandro. Pero incluso él sonaba poco convencido. Está aquí por el dinero, como todas. No te dejes engañar por los ojos grandes y la inocencia. Todo el mundo tiene un precio. Eso es injusto y lo sabes. Esa chica cuida a tu hija como si fuera suya propia. Ha rechazado cada regalo o bono que intentaste darle. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo eso? Camila no escuchó más. Se alejó del pasillo como si estuviera en trance. Subió las escaleras hacia la habitación de Sofía y cerró la puerta tras ella. Entonces las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente cayeron. Se dejó deslizar por la puerta hasta quedar sentada en el suelo, abrazando sus rodillas contra su pecho. Solo otra mujer joven más buscando un cheque. Las palabras resonaban en su mente como una sentencia.
Todo este tiempo, mientras ella había comenzado a desarrollar sentimientos reales por él, mientras había empezado a imaginar un futuro imposible, Alejandro la había estado viendo como una cazafortunas, como su exesposa, como alguien que no valía la pena el riesgo. El sonido de risitas la hizo levantar la vista. Sofía se había despertado y estaba sentada en su cama, abrazando el oso de peluche que Camila le había regalado en su cumpleaños. «¿Camila? ¿Por qué estás llorando?» La niña bajó de la cama y corrió hacia ella, su pequeño rostro lleno de preocupación. Camila se limpió rápidamente las lágrimas, pero no fue lo suficientemente rápida. «Estoy bien, mi amor. Solo estoy un poco triste hoy». «¿Por qué?» «A veces los adultos se ponen tristes sin razón especial». Sofía se sentó a su lado, recargando su cabeza en el hombro de Camila. «Cuando yo estoy triste, tú me abrazas. ¿Quieres que te abrace?» El gesto fue tan puro, tan dulce, que Camila comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez abrazó a Sofía, dándose el permiso de ser vulnerable con esta niña que se había vuelto tan importante para ella. «Eres una niña muy especial, Sofía. Espero que siempre lo recuerdes». «¿Te vas a ir?», preguntó Sofía de repente, su voz pequeña y asustada. «¿Como mamá?» «No, no me voy a ir», prometió Camila, aunque no estaba segura de poder cumplirla. «Estaré aquí todo el verano, exactamente como prometí. Pero después del verano, ¿te irás?» Camila no pudo mentir. «El contrato es solo por el verano, amor. Pero eso no significa que dejes de ser importante para mí. Siempre serás especial». Esa noche, después de acostar a Sofía, Camila se sentó en su escritorio y tomó el papel de cartas que había comprado en el pueblo. Necesitaba ordenar sus pensamientos, procesar sus sentimientos, y la única manera que sabía hacerlo era escribiendo a su madre. «Querida mamá», comenzó, su pluma temblando ligeramente. «Han pasado casi 2 meses desde que llegué a Cancún, y siento que he vivido toda una vida en ese tiempo. La casa es hermosa, Sofía es un amor, pero hay algo que no te he contado. Me he enamorado del señor Mendoza». Las palabras fluyeron entonces, incontrolables. Le contó sobre la noche de la tormenta, sobre el casi beso en el pasillo, sobre cómo Alejandro se había alejado. Le contó sobre cómo cada vez que él entraba a una habitación, su corazón se aceleraba, sobre cómo había comenzado a imaginar una vida aquí, con él y con Sofía, sabiendo que era imposible. «Pero hoy descubrí la verdad, mami. Él piensa que solo estoy aquí por el dinero, que soy como su exesposa. No me ve realmente. Y lo peor es que tiene razón en cierto sentido. Vine aquí por el dinero para ayudarte. Pero en algún momento dejó de ser sobre eso. En algún momento me enamoré de un hombre que nunca me verá como alguien digna de él. No me siento digna de un hombre como él. Soy solo una niñera de Mérida, sin educación universitaria, sin experiencia en la vida. ¿Qué podría ofrecerle yo a alguien que lo tiene todo? Solo sé que cuando lo miro, veo más allá del millonario. Veo al padre herido, al hombre solitario que tiene tanto miedo de volver a amar, que prefiere estar solo, y desearía poder mostrarle que no todas las personas se van, que algunas se quedan y pelean, incluso cuando es difícil». Camila dobló la carta, la metió en un sobre y escribió la dirección de su madre. La dejaría en el escritorio para enviarla mañana. Necesitaba dormir, aunque dudaba que pudiera hacerlo. Se acostó mirando al techo, escuchando el sonido de las olas golpeando la playa, sintiendo cómo su corazón se rompía lentamente. En el piso de abajo, Alejandro caminaba de un lado a otro en su despacho, un vaso de whisky sin tocar en su escritorio. La conversación con Roberto había sembrado dudas en su mente. ¿Estaba siendo injusto con Camila? ¿Estaba proyectando sus miedos sobre ella? Tomó su teléfono varias veces para llamar a su habitación, para disculparse, pero cada vez dejaba el teléfono de nuevo. Era más seguro mantener las distancias, más seguro para ambos. Pero cuando finalmente subió a su habitación pasada la medianoche, algo en el escritorio de Camila, que era visible desde el pasillo, captó su atención. Un sobre blanco con letra femenina. La curiosidad, mezclada con esa necesidad punzante de saber más sobre ella, lo hizo acercarse. No debería. Era invasión de privacidad. Pero su mano ya estaba tomando el sobre. Ya estaba sacando las páginas dobladas. Comenzó a leer, y con cada palabra, sintió como si alguien lo golpeara físicamente. «Me he enamorado del señor Mendoza».
Su corazón dio un vuelco. No me siento digna de un hombre como él. Su garganta se cerró. Soy solo una niñera de Mérida, sin educación universitaria, sin experiencia en la vida. ¿Qué podría ofrecerle yo a alguien que lo tiene todo? Alejandro tuvo que sentarse en las escaleras, sosteniendo la carta con manos temblorosas. Todo este tiempo, mientras él había estado convenciéndose de que ella era como Isabela, de que solo estaba aquí por dinero, Camila había estado enamorándose de él. Y peor aún, se sentía indigna. Indigna de él, cuando la verdad era exactamente lo contrario. Desearía poder mostrarle que no todas las personas se van, que algunas se quedan y pelean, incluso cuando es difícil. Las palabras atravesaron sus defensas como flechas. Camila no solo estaba enamorada de él, estaba dispuesta a pelear por él, a quedarse, a intentarlo. Y él había estado dispuesto a despedirla, a alejarla porque tenía miedo. Se levantó de golpe, movido por una urgencia que no había sentido en años. Necesitaba ver a Camila ahora. Necesitaba decirle, ¿qué? ¿Que había leído su carta privada? ¿Que sentía lo mismo? Porque lo sentía. Se dio cuenta con claridad cristalina. Se había enamorado de Camila Herrera, de su gentileza, de su autenticidad, de la forma en que amaba a su hija, de esos ojos color miel que siempre decían la verdad. Tocó a su puerta suavemente. «Camila, ¿estás despierta?» Silencio. Tocó de nuevo. «Camila, por favor. Necesito hablar contigo». La puerta se abrió lentamente, revelando a Camila en pijama, su cabello suelto por primera vez desde que la conocía, cayendo en ondas sobre sus hombros. Sus ojos estaban rojos de llorar. «Señor Mendoza, ¿qué? Vi tu carta», soltó abruptamente, sosteniendo el sobre como evidencia de su crimen. «Lo siento, no debí leerla. Fue una invasión terrible. Pero la vi, y no pude... Dios, Camila». Se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Leíste mi carta», repitió ella, su voz plana con shock. El horror se extendió por su rostro. «Leíste... Oh, Dios». Intentó cerrar la puerta, pero Alejandro puso su mano contra ella. «Espera, por favor. Déjame explicar». «¿Explicar qué? ¿Que invadiste mi privacidad? ¿Que ahora sabes mis sentimientos patéticos? ¿Qué más necesito saber?» Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Lo siento tanto. Sé que debería haber dejado esa carta en paz, pero había algo en mí que necesitaba saber. Necesitaba entenderte. Y lo que leí...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Lo que leíste confirma que tenías razón. Soy solo otra mujer joven buscando... ¿Qué dijiste? ¿Un cheque?» La amargura en su voz lo cortó. «No. Dios, no. Yo estaba equivocado. Completamente equivocado. Estaba asustado, Camila. Asustado de lo que siento por ti. Asustado de volver a confiar. Y cuando tienes miedo, dices estupideces para protegerte». «¿Qué sientes por mí?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Alejandro entró a la habitación, cerrando la puerta tras él, para no despertar a Sofía. Se paró frente a Camila, sin tocarla pero lo suficientemente cerca para ver cada matiz de emoción en su rostro. «Siento que eres la primera persona en 3 años que me hace querer confiar de nuevo. Siento que cuando entras a una habitación, el mundo entero se ilumina un poco. Siento que he pasado estas últimas semanas tratando desesperadamente de no enamorarme de ti, y he fallado miserablemente». Camila lo miraba con los ojos muy abiertos, sin atreverse a creer lo que escuchaba. «Pero yo no estoy en tu nivel. No puedo ofrecerte nada que necesites». «Estás completamente equivocada», dijo Alejandro, finalmente atreviéndose a tocarla, colocando sus manos en sus mejillas y limpiando sus lágrimas con los pulgares. «Tú me ofreces lo único que realmente necesito: autenticidad, bondad, la posibilidad de una vida que no sea solo trabajo y soledad». «No puedo hacer esto», susurró Camila, aunque no se alejó de su toque. «No puedo ser tu empleada y algo más. Las líneas están muy borrosas. Entonces, renuncia. Termina el contrato ahora. No como mi empleada, sino como la mujer que amo. Quédate porque quieres, no porque te pague». «¿La mujer que amas?» Camila apenas podía respirar. «Dije las palabras, ¿verdad? La mujer que amo. Camila Herrera, me he enamorado de ti, de tu risa suave, de la forma en que tratas a mi hija, de cómo muerdes tu labio cuando estás nerviosa,
de tu horrible costumbre de cantar bajito mientras cocinas. Me he enamorado de todo lo que eres. Yo también, exhaló ella. Me he enamorado de ti también, Alejandro. Incluso cuando intentaba no hacerlo, incluso cuando sabía que era imposible. Alejandro sonrió entonces, una sonrisa genuina que transformó todo su rostro, haciéndolo parecer años más joven. ¿Puedo besarte ahora? ¿Puedo ser tu primer beso? Camila asintió, incapaz de hablar. Alejandro se inclinó lentamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero ella no lo hizo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue suave, tierno, perfecto, nada urgente o demandante, solo puro y honesto. Camila sintió como si su corazón fuera a explotar, como si cada terminación nerviosa en su cuerpo cobrara vida por primera vez. Cuando se separaron, ambos estaban respirando entrecortadamente. «¡Guau!», murmuró Camila. «Definitivamente guau», acordó Alejandro, su frente apoyada contra la de ella. «Ahora tenemos que hablar sobre esto correctamente. Pero mañana. Esta noche solo quiero abrazarte, si me lo permites». Camila asintió, y se movieron hacia su cama donde se acostaron uno al lado del otro, completamente vestidos, simplemente abrazados. «¿Alejandro?», susurró ella en la oscuridad. ¿Qué va a pasar cuando termine el verano?» «No lo sé exactamente», admitió él. «Pero sé que no quiero que te vayas. Sé que quiero averiguar cómo hacer que esto funcione. Tu madre puede venir aquí. Contrataré los mejores doctores. Tú puedes terminar tu educación si quieres, o trabajar, o lo que sea que haga feliz. Solo, quédate». Camila se acurrucó más cerca de él, sintiendo por primera vez en su vida que estaba exactamente donde debía estar. «Me quedaré», prometió. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado y un mar tranquilo. Alejandro se despertó primero, observando a Camila dormir a su lado, su cabello extendido sobre la almohada como un halo castaño. No podía creer que esta mujer extraordinaria lo amara. Se levantó cuidadosamente para no despertarla y bajó a preparar el desayuno, algo que no había hecho en años. Sofía fue la siguiente en despertar, encontrando a su padre en la cocina haciendo panqueques. «¿Papi? ¿Por qué estás cocinando?» «Porque es un día especial, princesa. Quiero hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué te parecería si Camila se quedara con nosotros, no solo por el verano, sino para siempre?» Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿De verdad? ¿Como una familia de verdad? ¿Como una familia de verdad? ¿Eso te haría feliz?» «Sí», gritó Sofía, saltando a abrazar a su padre. «La amo mucho, papi. Y a ti también. Seríamos tan felices. Ya somos felices, amor, y vamos a serlo aún más». Cuando Camila bajó una hora después, encontró a padre e hija desayunando juntos, riendo por algo que Sofía había dicho. Al verla, Alejandro se levantó y la besó suavemente frente a su hija, quien aplaudió emocionada. «¿Esto significa que ustedes se gustan?», preguntó la niña. «Significa que nos amamos», corrigió Alejandro, «y que Camila va a quedarse con nosotros». Los siguientes días fueron como un sueño. Alejandro reorganizó su horario para estar más en casa. Salían los tres juntos, a la playa, a cenar, al cine. Por primera vez en mucho tiempo, Camila llamó a su madre solo para contarle cosas buenas. «Mami, es real. Él me ama. Y ama a su hija. Estamos construyendo algo hermoso». Una tarde de finales de julio, mientras Sofía dormía la siesta y Camila leía en el jardín, Roberto se acercó a Alejandro en su despacho. «Jefe, hay algo que debes saber. Cuando mandé verificar los antecedentes de Camila al principio, encontré algo que pensé no era relevante. Pero ahora creo que deberías saberlo». «¿Qué es?» «Su madre. La esclerosis múltiple está empeorando. Según los reportes médicos que pude conseguir, necesita un tratamiento experimental que solo está disponible en Houston. Cuesta $300.000. Camila está trabajando aquí no solo para los tratamientos actuales, sino tratando de ahorrar para ese procedimiento. Si no lo consigue pronto...» Alejandro se quedó en silencio, procesando la información. Por supuesto que Camila estaba cargando con esa preocupación sola, sin decirle nada, sin pedir ayuda. Tomó su teléfono inmediatamente. «Necesito que reserves un vuelo privado a Mérida para mañana por la mañana. Y contacta al Hospital Houston Methodist. Necesito hablar con el jefe de neurología». A la mañana siguiente,
Camila se despertó encontrando una nota en su mesita de noche. Tuve que salir temprano para algo importante. Volveré pronto. Te amo. Ah, no pensó mucho en ello. Alejandro a veces tenía reuniones urgentes. Pero cuando pasaron las horas y él no respondía sus mensajes, comenzó a preocuparse. No fue hasta las 4 de la tarde que escuchó el auto en la entrada. Corrió a la puerta, lista para preguntarle dónde había estado, pero las palabras murieron en sus labios cuando vio quién salía del auto con él. «¿Mamá?» María Elena, ayudada por una enfermera privada, sonrió a su hija con lágrimas en los ojos. Camila corrió hacia ella, abrazándola con cuidado de no lastimarla. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo?» Miró a Alejandro, que observaba la escena con una expresión suave. «Fue a buscarme esta mañana», explicó María Elena. «Llegó a nuestra puerta con una enfermera y un doctor, diciendo que necesitaba hablar conmigo. Me contó todo, Camila. Sobre ustedes dos, sobre sus planes. Señora Herrera», dijo Alejandro acercándose, «le prometí a su hija que su familia estaría cuidada. Y yo cumplo mis promesas. He arreglado todo para el tratamiento en Houston. Salimos en 2 días. Los mejores doctores, el mejor hospital. Y después, cuando esté más fuerte, si quiere, puede quedarse aquí en Cancún. He preparado una habitación en la planta baja con todos los equipos médicos que necesite». Camila lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. «No puedes. Es demasiado. No puedo aceptar». «No estás aceptando nada», dijo Alejandro tomando sus manos. «Estoy haciendo esto porque amo a tu hija y porque tu hija te ama. Porque quiero construir una vida contigo. Y esa vida incluye a tu madre. Somos una familia ahora, Camila. Y las familias se cuidan entre sí». María Elena tomó la mano de su hija. «Camila, este hombre voló 150 kilómetros para presentarse formalmente, para pedirme mi bendición. Me dijo, y cito, Camila no será más su enfermera, será mi esposa. ¿Es verdad?» Camila miró a Alejandro con asombro. «¿Dijiste eso?» «Dije eso, y lo decía en serio». Se arrodilló allí mismo frente a su madre, frente a Sofía que había salido al escuchar las voces, frente a Roberto que observaba desde la puerta con una sonrisa. «Camila Herrera, sé que solo han pasado 2 meses. Sé que comenzamos de la manera más inusual posible, pero también sé que no quiero pasar otro día sin ti. Cásate conmigo, no porque tengas que hacerlo, sino porque elegimos amarnos, contra todas las probabilidades, contra toda lógica». Camila estaba llorando abiertamente ahora. «Sí, por supuesto que sí. 1000 veces sí». Alejandro se levantó y la besó mientras Sofía aplaudía. María Elena lloraba de felicidad, y el sol de Cancún brillaba sobre todos ellos, testigo silencioso de un amor que había comenzado en secreto, pero que ahora se declaraba abiertamente. Y mientras estaban todos allí, abrazados en el jardín de esa mansión que ahora sería su hogar, Camila supo que a veces los finales felices llegan en los paquetes más inesperados. A veces el amor no es perfecto o planificado. A veces es asustadizo y complicado. Pero cuando es real, cuando es honesto, vale cada lágrima, cada miedo, cada momento de incertidumbre. Porque al final, lo que importa no es cómo comenzaste, sino con quién eliges quedarte. Y Camila había elegido quedarse, no por el dinero o la seguridad, sino por el amor. El mismo amor que veía reflejado en los ojos grises de Alejandro cada vez que la miraba. Esa noche, mientras acostaban juntos a Sofía, la niña tomó las manos de ambos. «¿Ya somos una familia de verdad?», preguntó por última vez. «Ya somos una familia de verdad», confirmaron al unísono. Y en ese momento, en esa habitación llena de amor y promesas de mañanas mejores, una familia que no había comenzado de la manera tradicional, pero que era real en todas las formas que importaban, supo que había encontrado su hogar. El verano terminó, pero Camila nunca se fue. Se casaron en septiembre, una ceremonia pequeña en la playa con María Elena presente, ya mucho más fuerte después del tratamiento. Sofía fue la portadora del anillo, radiante en su vestido blanco. Y cuando el sacerdote preguntó si Alejandro tomaba a Camila como su esposa, su respuesta resonó clara y verdadera. «Con todo mi corazón, la tomo». Y así, la niñera virgen que lloró en silencio, se convirtió en la esposa amada. El millonario que había jurado nunca volver a confiar, aprendió que el amor verdadero, siempre vale el riesgo. Y una niña que había perdido una madre,
encontró una familia completa. Porque a veces, los mejores cuentos de amor comienzan con lágrimas y terminan con promesas que duran toda la vida.